Vamos a ver entonces en el libro de Hebreos, para poder mirar en el capítulo 12 el texto en esta mañana con la ayuda de Dios. Hebreos capítulo 12, del versículo 4 en adelante, probablemente podamos leer palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos a los hermanos de Villa Candelaria también, que escucharán esta torta enseñanza, que deseamos que el Espíritu Santo nos asista, y a los hermanos que también pudieran estar escuchando allí. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 4, lo siguiente. Palabra de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, para lo que no es de provecho, para que participemos de su santidad. En verdad, en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Dice el versículo 16 de Hebreos 12, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Versículo 18, y esta es una inflexión para nosotros y para aquellos, ¿no? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oían rogaron que no le hablase más, porque no podían, dice el versículo 20, soportar lo que se ordenaba. Y si alguna bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Tan terrible, dice el versículo 21, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No, ustedes no se han acercado a ese pacto, a ese sistema, ¿no? Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero esta es la centralidad del pasaje. Ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una pequeña oración. Querido Padre, gracias por esta mañana, gracias por los hermanos que han podido venir, que hemos podido llegar aquí. Lo hacemos con la intención de exaltar tu nombre para tu gloria y poner en nombre, Señor Jesucristo, que nos regaló esta gracia. Padre, concédenos que podamos compartir tu palabra para que ella pueda ser usada a través aún de nuestra torpeza por el precioso y poderoso Espíritu Santo, ya sea para exhortación, aliento, consuelo, esperanza y fe.
Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra y guíanos para tu gloria. En el precioso y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados, acabamos de leer un texto y en el contexto del libro, vamos a mirar un poquito ahora, para recordarles esto, dos aspectos, no dos cosas. El autor de Hebreos, que es un autor desconocido, se recuerdan que lo habíamos visto, tiene como intención mostrar a Cristo como superior a todo, superior a Aarón, superior a Moisés, a Abraham, al sistema viejo, el antiguo pacto. Por eso decimos al comienzo que nosotros no queremos volvernos para nada al antiguo pacto. Si nos vamos a volver al antiguo pacto y mirar, por decir de alguna manera, el Antiguo Testamento para lectura y para reflexionar acerca de la santidad de Dios, de las demandas del mismo Dios, que sigue siendo nuestro Padre hoy, requería la antigüedad. Pero el antiguo pacto está lejos de nosotros. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Cristo, allí estando en sus discípulos, dijo: entra la sangre del nuevo pacto, en mi sangre, dice Jesús. Jesús inaugura un nuevo pacto, un nuevo periodo. Ahora, claro, el autor de Hebreos le va a escribir a esta comunidad de cristianos en la cual se encuentran, y eso se infiere en todo el texto, ¿se recuerdan? Cristianos verdaderos, eran cristianos verdaderos, que estaban desfallecientes en esa lucha contra el pecado, ya lo vamos a ver, pero por otro lado le va a escribir a algunos que creían ser cristianos y probablemente no lo eran, a que consideraran que ya no tenían como Esaú otra oportunidad si no se arrepentían. Ahora, ¿te recuerdan? Son como dos, decimos así, oyentes a la cual el autor de Hebreos se quiere dirigir. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque siempre, como dice o decía aquella conductora del programa, el público se renueva, vamos a recordar un poquito allí estos dos grupos, porque no es un invento del hermano ni del pastor. Total es escritura. Aunque, y debo ser honesto, hay hermanos que toman a Hebreos con otra perspectiva, diciendo que todos eran cristianos. Pero no, se recuerdan que ya lo vimos. Entonces, miren, estos dos grupos a los cuales el autor de Hebreos quiere, de alguna manera, hablarles. A cristianos, para que continúen y no bajen los brazos, pero a unos que estaban allí, que creían serlo, y que estaban pecando voluntariamente pensando que nada pasaría. Bien, yo les voy a leer Hebreos capítulo 6. Aquel texto que ya lo hemos enseñado, Hebreos capítulo 6. Recordando esto que ya lo vimos, versículo 4. Acá está el primer grupo. ¿Sí? El autor de Hebreos difiere el primer grupo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueran hechos partícipes del Espíritu Santo. Este es el primer grupo. Es imposible. Mira allí, que los que, ponga uno, primer grupo. Pero después dice el versículo 9 del capítulo 6 de Hebreo, pero en cuanto a vosotros, es decir, estos eran los verdaderos, es decir, los cristianos genuinos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Comenzamos a ver aquí en Hebreos capítulo 6 algo que se repite en varias partes de la carta. Algunos y otros. Algunos que creían ser cristianos y no lo eran, pero otros que aquí llama el autor, vosotros, amados. ¿Verdad? Mire, por ejemplo, tan simple, este texto. Mire, por ejemplo, capítulo 4 de Hebreos. Versículo 1. Hebreos 4, versículo 1. Otra vez los dos grupos. El autor le escribe a los dos. A unos para una cosa y a otros para otra. Dice, temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjate, primer grupo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Algunos, ese es un grupo cel. Algunos. El autor de Hebreo mira y ve que algunos parecen no haberlo alcanzado. Pero fíjate el versículo 2. Porque también nosotros, ahí está, otro, por decir, grupo o destinatario del autor de Hebreo.
porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ves? Ellos, algunos, ese es un grupo, y nosotros. Ok, bien. Ahora mira, Hebreo, capítulo 10, versículo 26. Algunos hermanos, como el hermano José Grauman, considera aquí que está hablando de cristianos, y bueno, decimos que sí también. Dice aquí versículo 26 de Hebreo 10, un texto que lo hemos escuchado muchas veces, y hoy a la luz del texto que hemos leído, primeramente lo vamos a aclarar. Para que usted, hermano, pueda tener un entendimiento general, el autor de Hebreo le va a hablar a cristianos verdaderos, y repito, a algunos que creían serlo, pero no lo eran. Y mire qué va a decir aquí en esta intención general. Fíjese, porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjate que habla de conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible explicación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es el nuevo, ¿verdad? En el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, fíjate allí, cuando dice su pueblo, está hablando de cristianos. Es decir, ya vamos a verlo, el autor dice, miren, hermanos, nosotros, ustedes que son de Cristo, ustedes que son genuinos y que están desfalleciendo ante la lucha del pecado y se sienten que no dan más, déjenme decirles esto. Considérenlo. ¿Por qué? Porque Dios que nos ama, porque somos su pueblo, somos sus hijos, bueno, Él va a juzgar, Él es santo y va a juzgar a su pueblo, es decir, a los cristianos. Eso vamos a comenzar a ver, habla de la disciplina de Dios a aquellos que son suyos. ¿Verdad? El autor de Hebreos, aquí en capítulo 10, versículo 26, le está hablando a creyentes verdaderos. Fíjate lo que dice en el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis, esto es para cristianos, en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. ¿Quiénes tienen una herencia segura y perdurable? Los verdaderos, ¿verdad? Pero ¿qué le está diciendo aquí? Hermanos, vamos, levántense. El pecado es mucho, la tentación de volvernos. Déjenme decirle que esta audiencia de Hebreos tiene un trasfondo judío. Por eso va a ser mucho hincapié, ya vamos a ver en Moisés, en el citaba de Deuteronomio, en Éxodo. ¿Por qué? Porque estos que antes eran judíos estaban ahora siguiendo a Cristo. Algunos lo hacían verdaderamente y otros estaban allí dudando. ¿Por qué? Porque recuerda, como vimos en la enseñanza, algunos querían volverse al sistema del antiguo pacto, porque eran perseguidos, y algunos eran tentados en volver a Moisés. ¿Cuál era el ítem que les requerían ayer? Y era, Cristo no es Dios. Cristo no es mejor que Moisés, que Aarón. Entonces esto, para no sufrir persecución y decir Jesús es el Señor, querían abrazar la fe cristiana, pero volviéndose al sistema o los rituales. Entonces dice el autor de Hebreos, no se vuelvan, luchen contra la persecución, contra la tentación de volverse a esclavizar, pero recuerden que si ustedes están volviendo al ritual, están volviendo a Moisés, Dios, que es justo, los va a juzgar. Vamos, miren la herencia perdurable que tienen los cielos. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un gran galardón, es una recompensa.
Entonces dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para mantenerme fiel en este Cristo ante toda mi familia judía que me dicen, volvete de allí, deja de seguir a ese? Mira que Moisés era grande, mira que Aarón era grande, mira que Melquisedec era grande, mira el pacto, mira a nuestros padres, volvete de allí, volvete de esa religión. Dice aquí el autor, yo les voy a decir algo. Miren las promesas, la herencia, pero miren también que si ustedes lo hacen voluntariamente, vuelven a esclavizarse, Dios los va a acusar, va a juzgar a su pueblo. La sangre de su hijo, que ha sido derramada para ustedes, bueno, no lo va a tener en vano, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos, dice estos que te he dado? Háganlo por la fe, crean en las promesas de Dios. Él no falla. La manera que Él quiere alentarlos de manera práctica es que confíen, tengan fe, perseverantes para luchar contra el pecado que los asedia, la persecución que los instiga, pero tienen que tener fe. Mira, eso sigue diciendo. Dice, versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Ahora mira, dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto muchos lo toman como pérdida de salvación. Ya vamos a ver que no. Dice versículo 39, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. ¿Qué significa aquí la palabra retroceder? Bueno, si usted va a buscar el original es retirarnos o retraernos, dice. Lo escribe muy bien Francisco La Cueva, el traductor muy reconocido en todo el mundo, que ha podido de alguna manera hacer esa traducción del griego al español. Dice que la palabra aquí, perdición, o la palabra, perdón, aquí, retroceder es retirarnos. Aquellos que se retiran, aquellos que nos retiramos, no está hablando de una salida, sino nos volvemos atrás. Dice allí que el término perdición, para que usted también lo tenga en cuenta, el doctor Bay refiere lo mismo, tiene que ver con destrucción. Ahora, claro, esto es importante y repito, usted puede buscar esto, ¿no? Bay y Francisco La Cueva dice que la palabra perdición allí no es perdición del alma, sino que se refiere a una calidad. Y lo puede buscar usted, lo va a encontrar en internet. Tiene que ver con la pérdida de un bienestar, no de la aniquilación del ser, sino la pérdida del bienestar espiritual. Cuando usted ve esto, dice, mira, alguien puede ser cristiano, retroceder y perder su alma. No, habla allí, ya vamos a ver, a un estado. Lo dice muy bien Francisco La Cueva, lo traduce como destrucción, y Bain, el doctor Bain, lo va a describir como una pérdida de bienestar, pero no del ser, no del alma. Ok, ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Inmediatamente viene el versículo 1 de Hebreos 11 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hace el autor de Hebreos para animar a los hermanos que desfallecían en el combate contra el pecado y la tentación de volver al judaísmo? Tengan fe. Tengan fe. Entonces el capítulo 11, está el capítulo 10, que si pecamos voluntariamente, dice de Hebreos, el autor se va a tomar un tiempo para describir qué es la fe. Entonces va a nombrar en el capítulo 11 de Hebreos todos los testimonios de la fe para que alentarlos a ellos. Está Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Cuidado, no pequen, no se vuelvan así como una práctica voluntariamente al judaísmo, porque Dios los va a disciplinar, pero tengan fe. Le describe el capítulo 11, que ustedes lo van a encontrar allí, todos los testimonios de hombres de fe. Los que hicieron grandes cosas y ganaron por la fe, pero también los que perdieron y creyendo a sí mismos y recibiendo lo prometido. Entonces, Hebreos 10, 26, una pausa hace el escritor para describir qué es la fe. Pero inmediatamente vuelve con el concepto de estos hermanos. Fíjate, capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Vuelve a los hermanos que estaban cansados de luchar contra el pecado
estaban cansados de ser burlados y perseguidos por la fe en Cristo. Todos sus sistemas de amigos y parientes decían, volvete a Moisés, dejad de seguir a Jesús. Hebreos dice que Jesús es mejor que Moisés. Entonces vuelve el capítulo 12:1 al contexto de los hermanos cristianos verdaderos tentados de alejarse de la fe. ¿Qué les dice? Miren, esa fe que les acabo de escribir que ustedes necesitan para perseverar en la lucha. Dice el versículo 1, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despejémonos o despojómonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Repito, están cansados de luchar contra el pecado. Se quieren volver. Está más fácil. Si me vuelvo al judaísmo no voy a tener persecución, no me van a hacer bullying. No, dice el apóstol aquí, el autor. Dice, versículo 2, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, le está hablando a cristianos verdaderos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿ok? ¿Cuál era el ánimo? No lucho más, ya está. Me vuelvo a Moisés. Está bien Jesús, pero ¿sabes qué? Una forma de hacer esto era, creo en Jesús, pero no es tan grosso como el antiguo padre. Dice, miren, si ustedes hacen eso, déjenme decir una cosa, yo lo quiero alentar. Repito, el autor en la porción que venimos leyendo es aliento y advertencia. Yo les aliento que por la fe no se vuelvan. Crean en las promesas de Dios. Les nombro todos estos efectos de fe. Abraham, Moisés, Noé, Sara. Versículo 11, capítulo 11. Pero vuelvo a decirle el capítulo 12, pongan los ojos en Jesús para aliento. Mírenme a Jesús, para que no dejen de luchar. Pero les digo una cosa, ¿saben qué? Si ustedes dejan de luchar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, autor de Hebreos desconocido? Les voy a decir algo, mira, ¿qué dice? Versículo 4. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra ¿qué? Contra el pecado. Hago paréntesis. Viste que usamos, hermano o hermana, este texto cuando decimos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para el cansancio diario, para que uno está cansado en la vida diaria, para que uno está cansado en una situación X. Bueno, aquí el contexto era, estamos cansados de luchar, de la persecución, queremos volver al antiguo pacto. El contexto es ese, contra el pecado era no desmayar. Aunque se puede aplicar en una enfermedad, en una situación de lucha hoy, pero el contexto era contra el pecado. Eso dice el versículo 4, ¿sí o no? Contra el pecado. ¿Ok? Estamos siendo contextuales. Pero fíjate que le dice, aliento mirando a Cristo para perseverar, pero si ustedes no pueden hacerlo, déjenme decirles una cosa, Dios los va a zarandear. ¿Qué dice Martín? Allí, versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos, son verdaderos cristianos. Se os dirige diciendo, la disciplina del Señor. El Señor al que ama disciplina. Entonces tengan en cuenta eso, aliento y teman a Dios. Eso es. Verdadero cristiano. Pero iba a decir algo, y fíjese esto porque esto tiene que ver con, sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate, versículo 8. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que está diciendo es, si tú pecas, si tú te vuelves al judaísmo y no te pasa nada, nunca fuiste hijo de Dios. Pero si tenés disciplina, podemos ver que eres hijo de Dios. Usted tema cuando usted hace lo que quiera hacer y invoca a ser cristiano profesante y no le pasa nada, digo, Dios debería disciplinar. Aunque como decimos una vez, ¿no? Dios es muy misericordioso, es muy paciente. Pero si usted persevera el pecado y dice ser cristiano y no le pasa nada, bueno, ¿sabes qué? Es muy probable que ni te veas como cristiano, que teme a Dios y tus hermanos tampoco te vean. Pero voy a esto, mira, amados. Repito, llegamos al versículo 12.
Dos grupos, algunos y los verdaderos. Verdaderos aliento, miren a Jesús, pero también teman porque Dios disciplina. Y ahora vuelve el autor a mirar a todos en la congregación. Por lo cual, es decir, ¿qué significa por lo cual? Usted subraya ahí por lo cual. Por lo cual está uniendo el aliento de Jesús, mirar a Jesús, el consumador, puesto los ojos en Jesús, para aliento, pero miren al Padre justo que disciplina. Por lo cual, levantad las manos caídas y de las rodillas paralizadas. Esto que está nombrando aquí el autor de Hebreo tiene que ver con un pasaje de Isaías, ¿saben? Es decir, como el contexto eran judíos que se habían convertido a Cristo, les nombraba libros o textos que ellos conocían. Levanten las manos caídas y haced sendas derechas para que vuestros pies... Pero también dice para que el cojo no se salga. Esta es una cita que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4. Repito, el autor de Hebreo le dice a estos que estaban luchando y a los que decían ser cristianos y pecaban voluntariamente, vamos, que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Proverbios, ustedes lo han leído, su papá, sus abuelos se lo repitieron. Bien. Pero miren lo que va a decir aquí. Seguid la paz con todos. Déjenme decir, amados, aquí entre el versículo 13 y el versículo 14, repito, y voy a leer el 13, y haced sendas derechas para que vuestros pies, pero también dice para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La traducción original va a decir antes del versículo 14, más bien, así lo traduce la Cueva, y algunos autores en el griego dicen que así es. En el original, entre el versículo 13 y el 14, usted debería poner allí con lápiz, más bien, seguid la paz. ¿Sabe? No es un agregado del hermano Martín. Más bien, entonces, seguid la paz con todo. Miren, la palabra aquí, seguid, en el original, tiene que ver con perseguir en una intención de ir en pos. Es decir, algún autor o doctor del griego dice, vayan a cazar la paz. Y esto nos habla a nosotros, ¿sabe? Es decir, el autor va a decir, seguir la paz, es decir, persigan la paz intencionalmente, es esto, ¿eh? Vayan a la casa, vayan a buscar situaciones de paz en la congregación. Vayan a buscar diálogos, situaciones, acuerdos, y esto es horizontal en la congregación. Busquen la paz, eso lo dice Hebreos capítulo 4. Soliciten guardar el vínculo de la paz. Es decir, si tienen oportunidad dentro de la congregación, busquen la paz. Intencionalmente vayan a buscar situaciones para promover la paz, comunitariamente hablando. Eso es, ¿sabe? Persigan la paz. Ese es el original, persigan la paz. Esto es lo opuesto, abro paréntesis, a aquel hermano que es rencilloso, aquel hermano que es peliento, aquel hermano que siempre está cuestionando. Bueno, esto es lo opuesto. Vos y yo, hermano, en este sentido horizontal, el autor quiere que ustedes vayan intencionalmente a buscar la paz en la congregación, no a la queja, no a la rencilla, no al que se opone a todo por cualquier cosa. Cierro paréntesis, es un aporte humano mío. Persigue la paz, busquen situaciones para promover la paz horizontalmente hablando, ¿verdad? Pero va a decir, fíjate, hermanos, con todos, nos habla con todos. La paz lo entendemos, dentro de la congregación y también para afuera. Pero fíjate que dice, seguir la paz con todos, comunidad, coma, en el original hay una coma, sí, en el griego, y la santidad. Aquí la santidad tiene que ver, ustedes lo saben, con un hábito, una conducta que refleja eso, ¿no? Una santidad y una conducta apartada. Aquellos que han sido apartados por Dios en esta gracia, bueno, tienen una conducta que se aparta de alguna o ciertas cosas, ¿verdad? Dice, y repito, seguid la paz con todos, salgan a cazar oportunidades de hacer la paz en la congregación, pero personalmente, la santidad. Esto ya es personal, no es comunitario, sino ya es mi santidad personal. Sin la cual nadie verá
al Señor. Ahora mire, usted sabe que la palabra nadie, y aquí comienza, aquí está esto que es importante, a la cual, a la luz de las Escrituras y por decir así, haciendo una exégesis de esto, es decir, profundizando sobre el término, la palabra nadie aquí tiene que ver con oudes. No me gusta mucho hablar, pero yo se lo tengo que decir. Una palabra del griego que podemos pronunciar en español es oudes. La palabra, repito, nadie aquí es oudes. ¿Qué significa oudes? Oudes tiene que ver con ninguno. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de nadie podrá conocer o ver al Señor. Mira, vamos acá a detenernos un poquito para que haya respaldo bíblico y para que usted cuando le diga a Martín, si no sos santo, no vas a ver el Señor, no te salvará, perder la salvación. Usted diga, mira, podía entender esto. Mira, la Biblia a veces utiliza la palabra nadie o ninguno en distintos aspectos. Por ejemplo, yo te voy a nombrar uno. Hay una forma que se usa nadie. Ahí nos va a buscar Mateo 8:4. Jesús va a hablar en Mateo 8:4 y va a referirse, no lo busque por amor al tiempo, yo lo leo de aquí. Mateo 8:4, Jesús va a utilizar la palabra nadie y tiene que ver aquí, si querés verlo, en un sentido de prohibición. Jesús usa la palabra nadie. Esa palabra nadie, vamos a ver que es una forma que la Biblia lo dice. Entonces Jesús dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate a este sacerdote. La palabra nadie aquí se relaciona con una prohibición. Nadie puede hacerlo, dice Jesús, no lo haga, que nadie lo haga, que nadie te vea. Eso es un sentido la palabra nadie allí. Otro pasaje lo podemos en Romanos 12:17. Nadie como prohibición, Romanos 12:17. Mira qué dice. Si no tienes tiempo lo leemos de acá. 12:17 dice, Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. El término de nadie aquí está relacionado con una prohibición. A nadie lo hagan, no devuelvan mal, a nadie. Nadie en un caso de prohibición. 1 Corintios capítulo 3 nos va a poner a nadie en un sentido de negación. Nadie, prohibición. 1 Corintios 3, versículo 18. ¿Qué va a decir allí 1 Corintios 3, versículo 18? Siempre en la Biblia, ¿verdad? Para que nuestra fe esté fundada. Yo dije 1 Corintios 3, 18, va a decir lo siguiente. Nadie os engañe a sí mismo. Perdón, nadie se engaña a sí mismo. ¿Alguno de vosotros se cree sabio en este siglo? Bueno, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí otra vez la palabra nadie, en un sentido quiere decir prohibitivo. Bien, lo dejamos allí. Nuevo Testamento griego. Pero la palabra nadie que usa el autor de Hebreo para decirnos que si la santidad sin la cual nadie verá al Señor no es la palabra que acabamos de escribir, sino la siguiente. Mire, hermano querido, nadie, oudes, tiene que ver con nadie podrá ver o nadie podrá conocer a Dios. ¿A dónde dice eso, Martín? Lo veamos. Vamos a ser contundentes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Mire, hermanos, allí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Este es otro significado para nadie y es otra palabra en el griego en su significancia. Nadie o ninguno haría honor al significado. Nadie o ninguno. Fíjate, dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, fíjate esto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Repito, versículo 12, ninguno ha visto jamás a Dios o nadie ha visto jamás a Dios. Tiene que ver con ninguno conoce, ninguno puede ver. ¿Qué te quiere decir con esto, hermano, para que se vaya afirmando? Cuando el autor de Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor,
está diciendo que nadie verá o conocerá al Señor por ti, sin santidad. Nadie de que te vea, ningún inconverso que te vea, conocerá o sabrás a Dios. Ningún inconverso verá a Dios en ti. Vamos a respaldar esto, ¿no? Por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Otra vez la palabra nadie en el sentido de nadie verá, nadie puede conocer. Los cristianos, en esta carta, en el contexto, sí conocían a Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere? A que los inconversos, mis vecinos que no conocen a Dios, sin mi santidad manifiesta, no verán a Dios. En mí. ¿Qué dice hermano Martín? Versículo 17. Al que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido y que daré una piedrecita blanca, y la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual, fíjate, ninguno conoce. La palabra ninguno igual a nadie. Nadie conoce a Dios. Nadie sin tu santidad conocerá a Dios. ¿Ok? Es la misma palabra. Veamos otro texto. Podríamos nombrar más. Hebreos 19. Perdón, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 12. Otra vez, nadie, ninguno en referencia a ver y conocer. Esto que usted ve aquí no lo va a encontrar en internet. Apocalipsis 19, 12. Biblia. ¿No? Biblia, como dicen algunos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno, o sea, nadie, ¿qué dice? Conocía. All days. No era many days. Cuando Jesús dijo ve y no le digas a nadie, tenía un sentido. Pero el autor de Hebreo va a usar el nadie o ninguno como all days. Es nadie conoce, nadie verá al Señor en ti. No está hablando de cristianos que si no tienen santidad no verán al Señor. De manera, y esto es un pensamiento personal, de manera que la santidad no está tan relacionada con lo que hago para Dios o dejo de hacer, sino más bien a quién me parezco o qué la gente ve en mí del Señor. Si tú procuras que la gente vea a Cristo en ti, seguramente te apartarás de muchas cosas. En todo caso, la santidad, y lo entendemos así, tiene que ver con mi comunión con Dios, que hace que la gente al verme vea a Moisés y ese resplandor, como lo va a describir después en los versículos después. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo, no lo veía por el reflejo. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa, me dicen aquí. Todo pasa, eso lo decía el presidente de la AFA. Pasó. Y pasó. El punto, amados, y repito, la santidad, lo entiendo aquí, en que no se trata que haga o no haga, sino a quién me parezco, a quién la gente puede ver en mí. Vamos un poquito más y por amor a esto que es importante, dice versículo 16, no sea que haya alguno, fíjate, aquí está, alguno pertenece a esos que creían ser cristianos y no lo era. El autor de Hebreos le dice, no sea que alguno, no son los cristianos verdaderos. ¿Sí? ¿Se acuerda que dijimos dos grupos? No son los cristianos verdaderos. Versículo 16, no sea que alguno o algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol, el autor de Hebreos? Hay una probabilidad que algunos que están entre ustedes, fornicario, esto es decir, dicen creer, algunos, primer grupo, uno de los grupos. Por eso usted, hermano, va a entender aquí del versículo 17, porque ya sabes que aún después, hablando de Saúl, ¿no? Deseando heredar bendición, fue desechado
y no tuvo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Le está hablando a algunos, no a los creyentes verdaderos que Dios disciplinaba, deberían tener atención y que deben mirar a Jesús, sino que le va a decir a los verdaderos: sigan la paz comunitariamente y procuren, sigan, busquen la santidad. De manera de, Vaino lo describe como ir a cazar la santidad. Es decir, usted y yo, hermanos, tenemos posibilidad de comportarnos en ciertas situaciones para mostrar la santidad de nuestro Dios que creemos. Y que ellos vean. Hago un ejemplo. Y perdón por ser autorreferencial. Hace muchos años trabajando quien le habla de publicidad, ¿verdad? A veces veían guiones que teníamos que filmar en publicidad, comerciales de televisión, que los guiones, la idea eran un poquito contra mis principios cristianos, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad, nos llega un guión, ¿verdad? Lo voy a decir porque de pronto queremos ser reales, que era un comercial de cigarrillos. Creo que se llamaba CJ1, un Signamarque cigarrillos CJ. Hablo en el año 2003-2004. Bueno, los productores de la gerencia donde yo estaba trabajando dijeron: Martín, llegó un guión, hay que filmar un comercial de cigarrillos. Dije, bien. Pero bueno, vamos a ver el guión. En el guión estaba una actriz, vedette o modelo que se llamaba Jessica Sirio. Se iba a traer a Jessica Sirio de Buenos Aires para filmar unas tomas con eso. En esas tomas, con Jessica Sirio, había que filmar tomas de carácter sensual. Y al final ella decía, soy CJ1, no sé cómo se llamaba, el mejor cigarrillo para la paz. Sí. Cuando yo vi eso, dije, o lo hago total, nadie lo va a saber, o es una oportunidad que voy a decir que no, para que el gerente de la compañía, Vicente Drago, que todavía lo tengo allí en los contactos, diga: ¿por qué no lo vas a hacer, Martín? Y ya que le dije: Vicente, no puedo hacer este comercial. ¿Por qué? Por mi principio. Pero si Martín lo tiene en la mano, es una mujer. No va a decir nada más, no va a estar desnuda, va a tener una bikini, me decía. Pero no tengo paz. Ahora la pregunta es, yo no sé si Vicente Drago vio en esa actitud de uno al Señor en mí. Pero yo sí, el punto es, tuve una oportunidad para mostrar quién era mi Señor. La fui a buscar, y dije, digo, sí o no, esta es la oportunidad. Usted y yo tenemos situaciones en el trabajo, en la escuela, en el barrio, que podemos elegirla para decir: quiero que vean a Cristo en mí. ¿Por qué no lo hizo Claudia? ¿Por qué María Nirón o Fisquina no hizo eso? Porque ella es cristiana. Ojalá Dios lo usara para que pudieran ver algo de nosotros. Y vamos terminando. Repito, me pregunto, ¿usted es un hermano contencioso que procura ir a la santidad, pero también en la paz? Dice la Escritura, y esto vamos a contraponer: Martín, la salvación se pierde si no soy santo, no veré a Dios en el cielo. No, está hablando, como ya te lo expliqué, los inconversos no verán. ¿Por qué, Martín? Versículo 23, Hebreos 12:23. Dice que ustedes, o versículo 22, os habéis acercado al monte Sión. Pero dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos o que están inscritos en los cielos. Eso es seguridad para usted. Su nombre, por haber creído, por haber llegado a esta gracia, por haberse aceptado no al monte que hedía o que de alguna manera emanaba pavor y miedo, su nombre está escrito. Nadie puede quitar ese nombre allí. Entonces la santidad tuya tampoco, o tu falta de santidad lo podría quitar. Sino que la santidad tiene que ver con los que otros verán de Dios en mí. Pero dice el versículo 24, ustedes se han acercado y esto es superior a Moisés, a Aarón, a Melquisedec y el Antiguo Testamento, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dice el apóstol: hermanos, ustedes tienen a Cristo para que no desfallezcan ante el pecado, tienen la disciplina de Dios. Pero a ustedes que están dudando, hermanos, por favor, como Esaú, si ustedes se salen de la congregación, si usted se vuelve al judaísmo, ya no hay más posibilidades que el evangelio les provoque arrepentimiento.
Si ustedes se vuelven al judaísmo y no se quedan dentro del evangelio, nunca van a poder ser salvos. Están desechando esa posibilidad. Pero le está hablando a algunos que profesaban ser cristianos y no lo eran. Entonces, vuelve el autor y les va a decir, hermanos, ¿saben qué? Si sus nombres están escritos en el libro de la vida, si ustedes se han acercado a Jesús, tengan gratitud a Dios. Pero les va a decir, mira, por favor, y terminamos, ahora sí. 12:28, Hebreos 12:28. Ya que ustedes tienen a Cristo y están inscritos en el libro de la vida, tengamos gratitud. Dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gracias Dios por Cristo. Me he acercado a Jesús el nuevo pacto. Y mediante ese entendimiento, si vamos a Dios, hermanos, hay que servir a Dios agradándole con temor. ¿Por qué con temor? Porque Dios disciplina. ¿Y por qué con reverencia? Porque es el mismo Dios del monte Sinaí. Dios no cambió. Entonces, ¿tenemos que ser santos, hermanos? Sí. ¿Debemos buscar la santidad y perseguirla? Sí. Pero el pasaje nunca habló que si usted no es santo, perdería salvación o cosas así. All days. Ninguno, nadie conocerá y verá. Contexto. Exégesis. Simple. Gracias damos a Dios con Cristo y gracias a Dios por esta gracia. Él sea exaltado y desfitado.